Hola, ¿qué tal? Soy David de Boutique Profiles. Estamos hoy, bueno, tenemos la suerte de estar hoy en lo que va a ser la grabación del disco en directo de Inmune con Paulo, su guitarrista. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paulo? Muy bien. Y bueno, nos va a hablar pues lo que hacemos siempre, ¿no? Vamos a hablar de sus guitarras, de sus pedales, de sus amplificadores y vamos a empezar con esta estupenda BRS. No sé si lo podéis apreciar, luego lo veréis. Pero vamos, es un guitarrón de los grandes. Explícanos un poco esta guitarra. Bueno, es una guitarra que ha sido encargada al departamento de pre-stock de la marca hace aproximadamente como 6 meses. Bueno, está hecha un poco bajo mis especificaciones. Es una pieza, un top, kill top de una única pieza. El mástil es de arce, con el mismo acabado que tiene la propia guitarra en color. El diapasón es de ébano y luego pues los bearing blades pues son de un material que le llaman azurite, que es muy parecido en color a lo que es el propio top de la guitarra. A nivel de configuraciones de pastillas, en este caso seleccioné las Tremonti, y en el caso del puente también el sistema que usa Mark, que tiene retroceso a diferencia del modelo single cut. Y bueno, básicamente es eso, es caoba el cuerpo y bueno, muy increíble. Eso. Pues ya lo podemos asegurar que es increíble. ¿Qué te digo? La escala que lleva, que es la típica de PRS, Sí, es 25. 25, ¿y qué cuerdas llevas? En este caso son 1046 de Optima Strings. Vale, ¿y estás en alguna afinación extraña? Drop D en este caso. Drop D, vale. ¿Cuántas guitarras llevas más en los bolos de Inmune? Normalmente suelo llevar 4. Tocamos en 2 afinaciones, una es en Drop D y otra es en Si. Y lo que pasa que en este caso, al ser un día tan especial, pues sacamos alguna guitarra más. Bueno, por el tema de las afinaciones también y para Sí. encontrar un poco el sonido, ¿no? Sí, también hay algunas canciones en el set que, bueno, pues que requieran a lo mejor menos caña. Yo utilizo a veces una McCarthy o a veces una guitarra de semi hueca, cosas de este estilo. Bueno, vamos a hablar un poco de los pedales que veo, que tampoco llevas mucha cosa, ¿no? En lo que son pedales analógicos. No, realmente, como utilizo el DV Mark Multiamp, todos los efectos, a excepción del wah-wah, el Univibe y el Whammy, el resto sale directamente del Multiamp. O sea, básicamente utilizo algún delay, algún phaser y poca cosa más. Limpio delay, distorsión, algún canal más crunchy, y es lo que utilizo. Me facilita mucho el tema. Antes en directo, pues llevaba 2, 3 racks con efectos, configuraciones así un poco más bestias, y en este caso pues con el Multiamp lo que me permite es aligerar un poco eso y usar solamente el aparato para hacer todo este trabajo, ¿no? Muy bien. ¿Y en directo notas, echas de menos las válvulas o el multiamp te es suficientemente? No las echo de menos para nada. La verdad es que funciona muy bien y tiene el carácter de los amplificadores que puedo utilizar en el estudio. La verdad es que para mí es un gran acierto, es simple, yo creo que es algo súper importante también a la hora de afrontar un directo. El hecho de que lleves equipos súper complicados hace que muchas veces pues las pruebas de sonido a veces no son todo lo largas que tú quieres, y en este caso para mí es enchufar y ya está, y comenzar a sonar sin ningún tipo de problema. La configuración es simplemente un cable a la pedalera MIDI y ya está. Y cambio de preset. Me resulta fácil. Una cosa, el Whammy este, ¿cuál Whammy es? Este es el 5. Tengo el Whammy 1. Lo que pasa es que el Whammy 1 dejé de usarlo en directo por causas obvias. Me da miedo romperlo. Y tuve el 4. El 4 no me acaba de gustar mucho. Y la verdad es que el 5 está realmente muy bien. Funciona muy bien. Muy bien, y bueno, va a pasar a hablar con del multiamp, ¿no? Del DV, que eres endorser de DV Amps, ¿no? Sí. ¿Qué tal la experiencia? Pues muy bien, con ellos llevo pues casi desde el principio. Yo creo que es de los primeros multiamp que llegaron a este país, y aparte anteriormente pues había trabajado con ellos con otros amplificadores, y la verdad es que estoy súper contento. La marca me cuida mucho, ¿no? Me trata muy bien, y para mí es un aparato increíble para usar en directo. ¿Cuántos presets utilizas en un directo de Inmune? Pues alrededor de 15 aproximadamente. ¿Y se basan más o menos en el mismo amplificador o vas cambiando de amplificador? Voy cambiando de amplificadores. Normalmente los limpios utilizo una simulación de un Ecstasy. Luego tengo un semi-crunch que utilizo un Marshall no muy apretado de ganancia.
Y luego para las distorsiones utilizo dos tipos de distorsiones. Una es una simulación de Mesa Boogie, la otra es una simulación del éxtasis apretado a tope de gain con un pedal de distorsión delante. Es algo curioso, la verdad es que te permite hacer cualquier tipo de configuración, el multiamp, que te permite pues eso, ponerle pedales delante, añadirle compresores, añadirle todo tipo de efectos que vienen incluidos en el multiamp, para así modelar tu sonido. Es curioso, pero el sonido de más caña es un éxtasis con un pedal de distorsión delante. O sea, muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Para escuchar el multiamp en directo, que veo que llevas unas pantallas de VMAR también. Sí, utilizo dos pantallas en estéreo, suelo usar algunos modelos de delay que en ping-pong y demás también para aprovecharme de esta configuración en estéreo, y suelo llevar dos pantallas de 4 luces de la misma marca. Y la etapa de potencia es del DV mismo, ¿no? Sí, sí, el propio DV Mark, el propio multiamp tiene etapa de potencia, o sea, te hace de previo y lo que es amp para atacar directamente a las pantallas. ¿Y para controlar qué llevas? ¿Esta Ground Control? Sí, en este caso llevo una Ground Control. Es un modelo algo antiguo de los 90. Antes llevaba la grande actual, pero por la configuración de pedalera que llevo ahora, me permite un poco, por las dimensiones, integrarla mejor en mi equipo. Son pedaleras que siempre me han funcionado bien, y la verdad es que está bueno bien conocido, probadas. ¿no? Sí, bueno conocido, la verdad. Y un poco lo que es a nivel de base y demás, utilizo lo que es el pedalboard de Aclam, que la verdad es que también me funciona muy bien. Es una gente que trabaja muy bien todo el tema de lo que serían las bases para añadir pedales y demás. Y están aquí en Barcelona. Están aquí en Barcelona, además. Son Es el modelo este que tienen sin velcro y bueno, es muy chulo. Sí. En este caso es el modelo con velcro, pero también tengo una configuración más pequeñita de pedalera, que es el modelo que vas ajustando los pedales con los fast track. Muy bien. Pues me parece que no nos dejamos nada. Lo único que veo así un poco diferente es del Samsung que es como... Bueno, simplemente es un estabilizador de corriente para el sistema, para un poco intentar evitar problemas de corriente en los viajes y demás, en los sitios donde vas tocando, ¿no? Nada en especial tampoco. Seguro de vida, ¿no? Sí, del equipo. Seguro de vida del equipo, exactamente. Y lo último, veo que no utilizas inalámbrico, sueles utilizar, ¿no? No suelo utilizar inalámbricos, prefiero el cable. Y más, además, hoy grabando un disco en directo, yo siempre prefiero el cable. He probado sistemas, incluso tengo algún sistema que funcionan bien, pero soy de la vieja escuela, prefiero cable. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por la información, que vaya muy bien el concierto, y bueno, ya sabéis que vamos a ver el concierto de Inmune y a ver qué tal va todo, ¿vale? Muchas gracias. Estamos con Miki, el otro guitarrista de Inmune. Bueno, Miki, también uno de la casa, de Boutique Profiles, ¿no? Tenemos sus profiles de Kemper. Bueno, muchas gracias por atendernos, un placer como siempre. Y bueno, Miki, vamos a hablar un poco de tu equipo en directo, de estas guitarras ESP tan guapas que tienes, ¿no? Bueno, ahora nos lo explicas. Háblanos un poco de tu guitarra, por favor. Sí, bueno, pues esta es la guitarra que utilizo en más temas. Nosotros utilizamos dos afinaciones principalmente y vamos cambiando entre esas dos. Y esta es con la que hago la mayoría de canciones. Es una ESP Mystique de las E2, que es, digamos, una de las divisiones de ESP. Y bueno, es una guitarra que me gusta mucho porque me parece muy versátil, porque tiene un poco de configuración clásica tipo Les Paul, pero la escala es 25,5. Entonces da la casualidad que, mira, esa intersección, por decirlo de alguna manera, pues me va muy bien. Y aparte, pues bueno, tiene clavijero bloqueable, es como muy segura en directo, me sirve para muchos temas. Y principalmente esta es la que más uso, como decía, y luego tengo otra guitarra también, que es la ESP Horizon, esta con Floyd Rose, que la tengo en afinación barítona, un poco distinto a mi compañero, porque mi compañero lleva la afinación como si tuviera unas 7 cuerdas, pero sin la prima, y yo más bien prefiero tocar como con mi afinación estándar, me da más seguridad, y estoy en barítono con esa guitarra. Y tengo un puente Floyd Rose en esa, pero le tengo el tremolo no. Entonces le puedo poner fijo o flotante, pues según lo que me convenga. ¿De qué maderas es esta guitarra? Sí, esta guitarra es toda caoba, menos el diapasón, que es palo rosa. La Horizon es de aliso, con tapa de arce, y creo que el mástil también es de arce. Y en las dos, sí, se me olvidó decirte antes que en las dos llevo cuerdas Cleartone. En esta llevo 0.10, me ibas a preguntar el calibre, ¿verdad? Vale, en esta tengo 0.10, 0.46 y en la otra llevo un calibre sorprendentemente fino para la afinación, llevo 0.12, 0.52. Sí. Es fino, pero me funciona.
Muy bien, y las cuerdas Cleartone, ¿qué te ofrecen, digamos? Vale, lo que tienen las Cleartone es que tiene un tratamiento. Ahora ya sabes que está muy de moda los tratamientos para protegerlas. Lo que pasa es que no todas tienen la sensación de las cuerdas normales, ¿no? Yo al principio empecé a tocar pues como todos con cuerdas normales y como que te acomoda esa sensación y a ese tono también cuando son nuevas. Y esta me gusta porque no es extraña. Cuando la pones nueva no se te hace extraña, no dices, oye, está bien, está suavecita y tal, pero qué raro el tono. ¿Qué va, qué va? Es muy natural, entonces es lo que me gusta. Bueno, es una cuerda con revestimiento, pero que tiene un tacto, ¿no? Como una más clásica, digamos. Sí, no estoy seguro de si es el revestimiento de teflón al uso o es otro tipo de tratamiento, pero sé que tienen un tratamiento para protegerlas, que eso sí que lo noto porque no se oxida, casi, no pierde la entonación, es decir, igual estas hace mucho tiempo que las llevo y el Mi sigue siendo un Mi en el traste 12, o sea, realmente resiste bien y mira que hace conciertos, porque sufre, pero no, la verdad que aguantan bien. Muy bien, vamos a hablar un poco de los pedales que llevas, Perfecto. a ver qué pedales llevas. Vale, pues tengo 2 pedales, los llevo enracados. Uno es el Eventide H9, que es como una navaja suiza, está muy bien porque además en una de las últimas actualizaciones puedes ponerlo de una manera que los efectos pueden ir antes del previo o después, que eso la verdad es que me solucionó la vida, porque yo soy súper maniático del orden de los efectos. Y el otro efecto que tengo es el GFI Systems, que es Wave Logic se llama, que es una unidad de modulación y es dual, tiene 2 núcleos o 2 DSPs o lo que sea, tiene 2 reactores nucleares. Bueno, que suena de puta madre. Que suena muy bien. Y los tengo controlados por MIDI con una pedalera John Labs, la VTL1, que es un controlador. Sí, es una marca española, ¿no, John? Sí, exacto. Muy bien. Bueno, y hablemos ahora del amplificador también, que bueno, nos la noticia de que eres nuevo endorser de Engel. Felicidades, Gracias, te lo gracias. mereces. Y bueno, háblanos de que de toda la gama de Engel, ¿cuál es el amplificador que has escogido y por qué? Sí, he escogido el Engel Iron Ball porque lo tenía muy claro, porque siempre he tenido amplificadores muy grandes, muy pesados y a mí me gusta mucho la agilidad, me gusta mucho moverme y me gusta llevarme el equipo allá donde voy. Si tengo un concierto fuera de lo normal, me gusta llevármelo. Si tengo un ensayo, me gusta llevármelo. Entonces es un amplificador que es muy pequeño, pero no tiene pocas prestaciones, que esto es algo que me fastidiaba, ¿no? De los amplis pequeños. Este tiene 2 canales, tiene boost de ganancia para los 2 canales, o sea que casi tienes 4 sonidos, tiene volumen master que te da para los solos, tiene reverb, entonces claro, me soluciona mucho problema. ¿Y qué bataje tiene este amplificador? Sí, puede funcionar a 4 batajes, puede funcionar a 20 vatios, que para mí es más que suficiente, a 5, a 1, que esto para tocar en casa es lo mejor, incluso a 0, porque esto lo han hecho para que tú puedas utilizarlo solo el cabezal sin pantalla y sacar la salida emulada, la señal. Tiene una DOAT-box dentro, propia. Exacto. Eso es, tiene una caja de carga y ala. Muy bien, ¿y de altavoces para el amplificador que has escogido? Pues sí, tengo una 212 vertical que lleva en Celestion 30, que la verdad es que me gusta, es bastante el clásico, pero la verdad es que estoy bien con Celestion 30, entonces tengo 2 conos en vertical. Hoy llevo 2 412 también con Celestion 30, hoy es especial, pero habitualmente me gusta esa config. Ay, perdona, se nos ha olvidado, ¿a qué bataje lo utilizas, el Ironman? Ah, aquí lo traigo a 20. A toda caña. Máxima, sí. Aparte, bueno, me gusta como el limpio deja de ser tan pulcro y empieza a calentarse un poco, ¿no? A 20 también está bien y la distorsión suena enchufada, ¿eh? Ahí empieza ahí un feedback muy bonito y me gusta. Muy bien, pues me parece que no nos hemos dejado nada. Nada. Muchas gracias por atendernos, Miki. No, gracias a vosotros. Y bueno, y más que nada, si os ha gustado este vídeo y queréis pues suscribiros a nuestro canal de YouTube, a nuestro Facebook, hemos empezado una campaña en Patreon para poder recibir donaciones, a ver si también os apuntáis allí y nos ayudáis un poco pues a mejorar el equipo, etcétera. Y bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias, Miki, y que vaya muy bien. Hasta luego.